Hola amigos de Convergente, es un gusto tener a un buen amigo, Fausto Ortiz, fue ministro de Economía del gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, cabe resaltar que renunció al mismo por temas en los que él estaba claramente disconforme con la manera de actuar de Rafael Correa en ese momento. Es una de las pocas personas que de ese gobierno es rescatable. Lo puedo reconocer como un hombre de honor y como un caballero, además de ser un reconocido economista y técnico en el tema, valga la redundancia, económico. Mi querido Fausto, qué gusto tenerte en el programa. Modesto, buenas tardes. Brindemos por aquello primero, ¿no? Para que no digan que es utilería, hermano. Muchas gracias. Fausto, 12 días de paralización. Hay datos que dicen que 270 millones de dólares perdió el Ecuador diariamente por las paralizaciones. ¿Qué hay de cierto en aquello? ¿Ese es el valor que hay que multiplicar por 12 o además hay que sumarle otras contingencias como la destrucción a bienes y otros temas que estuvieron girando alrededor de las paralizaciones? Sí, sin duda ese es el valor que se pierde, ¿no? Es decir, debiste haber vendido esa cantidad de recursos, pero no los pudiste vender y quizás en algunos casos pudiste estoquearlos y venderlos cuando ya se reactive, como estamos ya reactivados, y quizás la pérdida pueda ser menor. Pero hay otros productos que no puedes vender y archivar. La hora de aquel consultor que iba a trabajarla ya no la pudo recuperar. El producto que ibas a exportar, si se pudrió, ya no lo pudiste exportar. Y hace una serie de actividades que pudieron afectar y que no hay chance de recuperarlas. Otras quizás sí puedas irlas chequeando si es que el gobierno tiene que ver cómo trabaja con el sector privado para recuperar los sábados, para recuperar las horas adicionales, para un poco la actividad económica gane algo de dinamismo para que pueda en la economía no sufrió un impacto tan fuerte, pero las ventas claramente sí, tuvieron un impacto de quizás los 3.000 millones de dólares de reducción en ventas. Las empresas les va a romper su presupuesto claramente en mes de octubre, no va a lograrse aquello, algo podrá recuperar aquí hasta diciembre, pero la venta va a verse afectada. El impacto que genera esa pérdida, eso que dejamos de ganar los ecuatorianos, por decirlo de alguna manera, los empresarios, los agricultores, etcétera, sumado a la cercanía del decimotercero, más el tema de utilidades, ¿cuál es el impacto real que esto va a generar en la economía del país? Sí, por ejemplo, ¿por qué razón un trabajador que estaba dispuesto a ir a trabajar y no pudo, va a tener que sufrir que no le paguen el sueldo? Seguramente el sueldo lo van a pagar, pero si ese trabajador estaba acostumbrado, porque la empresa le demandaba a cubrir con horas extras aquello, entonces esa hora extra no la va a tener y va a ser una pérdida. Y si con ese valor adicional tenía que tener algún gasto, también se va a complicar. El asunto laboral va a ser un impacto para la empresa porque eso va a ser un costo de alguna manera fijo. La venta, la disminución es la que hay muy poco tiempo para el año completo tratar de recuperarlo. Es decir, hay una pérdida real, hay un impacto a nivel empresarial, hay un impacto a nivel nacional, pero quizás el mayor impacto es el político. La imposibilidad del gobierno de poder andar libremente pensando qué proyecto tengo que hacer y ahora vivir con el miedo. ¿Será que esto lo puedo poner? ¿Será que lo debo consultar? ¿Será que me han visto ya las costuras como gobierno? ¿Frente a qué estás? Entonces hay que ir viendo si es que seguramente el gobierno debe estar contando cuántos días le faltan para terminar lo que podría ser una tortura para el manejo político de la patria. ¿Cuánto significa anualmente para el presupuesto del Estado el tema de la eliminación de los subsidios o el pago de los subsidios? Sí, en los últimos años, cuando el precio del petróleo ha estado sobre 60, sobre 70, los combustibles representaban algo así en dólares como unos 4.000 o dependiendo hasta 5.000 millones de dólares, dependiendo del año con los precios de petróleo. Y era una cantidad enorme porque era mucho mayor que el mismo tamaño del déficit fiscal. De alguna manera lo que estaba ocurriendo es que el gobierno se endeudaba para cubrir el déficit por la imposibilidad de cubrir y cerrar en la brecha de subsidios.
Para este año, el presupuesto del Estado contemplaba en el 2019 unos subsidios del orden de 4.200 millones de dólares, cuando el déficit fiscal iba a ser 3.600. El gobierno, con la corrección del año anterior, que sube la gasolina super arriba de $3 y la gasolina extra de 1,85 a 2,30, perdón, de 1,48 a 1,85, entonces logra achicar el tamaño del subsidio, y el subsidio para este año hubiera apuntado quizás como a unos 3.000 millones de dólares. Es decir, de 4.200 original, ya por la corrección del año pasado se reduce a 3.000 millones. Y el gobierno intentaba esa brecha entre esos 3.000 millones de subsidios, trataba de acortarlo más, es decir, tratar de quitarle unos 1.500 millones de dólares adicionales. Y lo que quizás el gobierno se equivoca es no haber medido el momento adecuado, la cercanía de que la gente estaba preparada para el aumento del IVA que no se dio, y la cercanía de la oposición política que estaba agazapada tratando de controlar cómo no impacte el tema de los juicios y todo este tema que estaba alrededor del ámbito político de arroz verde y soborno. ¿Qué medida hubiera causado mayor impacto económico? ¿El tema del incremento del IVA o la eliminación de los subsidios? El impacto hubiera sido igual, ¿no? Porque estaba montada la misma estrategia independientemente de qué salga. O sea, es decir, había una estrategia montada alrededor de la siguiente medida económica. No hubiera importado si era el IVA 3 puntos o si eran los combustibles. Creo que estaba armado el muñeco para que eso explote de alguna manera. Económicamente, ¿qué impacta más? Definitivamente los 3 puntos del IVA. ¿Por qué? Porque te pega directamente la venta, hace que la venta caiga, que la actividad empresarial disminuya. No es así con los subsidios, porque el subsidio lo que va a hacer es que si me ponen un precio internacional, si yo rodaba mucho en el día, quizás ruede un poco menos. Si yo iba solo en mi carro, quizás ruede con alguien en mi carro. Y a nivel hubiera cambiado el hábito de consumo. ¿Dónde era el impacto difícil de cambiar el hábito de consumo? La gente que se moviliza en bus para su trabajo. Si tienes que tomar 1 o 2 buses, no podías dejar de tomar 1 o 2 buses. Ibas a seguirlos tomando, pero con un precio más caro. Y entonces, ¿a dónde había que focalizar la compensación? En ese sector de población que utiliza bus urbano, de población que utiliza interprovincial o intercantonal. Ahí debió haberse trabajado para focalizar, compensar y que el incremento del diésel no le pegue al sector más débil y que sí le afecte al resto, al que hay que afectarlo. Aquel que utiliza el combustible para el contrabando, aquel que utiliza el combustible para el narcotráfico, ahí había que atenderlo. Y había que atenderlo con precio, porque en más de 20 años en donde el precio ha estado con un subsidio muy fuerte, no has podido corregirlo a través de esquemas de control o supervisión de policías o militares. Me queda claro por tus respuestas que el tema es político más que económico, porque si ya anteriormente hubo un incremento más o menos del mismo monto o porcentaje del que tenemos ahora y no pasó absolutamente nada, esta segunda oportunidad, como tú bien dices, no importa cuál hubiera sido la medida, que igual hubiera estallado el tema políticamente, y más aún cuando tú dices que mayor impacto hubiera tenido el incremento del IVA, los 2-3 puntos del IVA. Y volviendo a tu comentario, ¿cómo podríamos nosotros determinar entre el costo o el incremento de los productos de primera necesidad con aquel ejemplo y la disminución o eliminación de los subsidios de vehículos de alta gama versus tractores? Sí, es que si es que no compensabas, ese es el error, no haber compensado. Ya, hubieras podido compensarlo al usuario del tractor y no compensar al usuario del vehículo de alta gama. ¿Cómo haces aquello? Es difícil porque cuando va el tractor a trabajar no necesita ir el tractor a llenar en la estación de servicio, seguramente a una caneca a llenarlo para poder ser lleno de tanque en la finca, digamos, ¿no? Pero algún permiso debería tener, habría que jugar de alguna forma en algún esquema para darle esa ventaja, ese subsidio en base a cupos. Pero al dejarlo abierto y al pasar el mensaje de que no voy a compensar nada, más allá de aumentar $15 en el bono de desarrollo humano,
más allá de decir voy a subir a 300.000 personas adicionales al bono, era claro que era para ese sector que iba a tener un incremento en alimentación, un incremento en transporte. Pero no te olvidaste del sector productivo pequeño. Y eso de alguna forma es el error que el gobierno tiene que pagar. Pero el error, aunque haya sido tomado y equivocado, no ameritaba el tipo de respuestas que tuvimos los ecuatorianos en estos últimos 12 días. Porque debiste haberte sentado a decir, hay un error, hay que corregirlo y encontremos la manera adecuada de corregirlo. En la parte gradual, el año pasado, el incremento hubo de la super y algo de la extra. Debieron haber sido con la gradualidad. Este año debió haber sido solamente la extra y el año siguiente el diésel. Al menos de esa manera tú podías saber qué es lo que me está tumbando. ¿Me tumbó acaso la extra o me tumbó la combinación de los dos o es solamente el diésel el problema? O ninguno de los dos era político nada más. O quizás era político y entonces pudiste haber atrasado un poco la decisión, dejar que pase el tiempo y plantearla más adelante. La urgencia de los 3 puntos del IVA y la fecha límite de septiembre 30 o la fecha de octubre 1 tenía sentido porque necesitabas aprobarla ese incremento de ingresos para la reforma presupuestaria que se presente el 1 de noviembre y se aprueba el 30 de noviembre. Ahí hacía completo sentido la urgencia. Mira que hasta ahora no presentan en la Asamblea las leyes, porque ya con los combustibles tú corregías. Tú pudiste haber dicho, no presento en el momento los combustibles, y los voy a presentar para fines de noviembre, para más adelante. Y no tenías por qué haberlo hecho ese día, pero se le juntaron algunas cosas del gobierno. La posición del Fondo Monetario creo que fue inadecuada, cuando el fondo dice, pasaron muy bien la segunda revisión, han cumplido con las metas cuantitativas, pero no lo vamos a presentar en el informe, es decir, no te voy a subir la nota en el acta de notas de los alumnos hasta que no veamos qué es lo que vas a ofrecer a la Asamblea. Esa presión fue innecesaria de parte del Fondo Monetario y quizás eso contribuyó a que el gobierno diga tengo que tomar una decisión aunque no haya sido bien pensada, aunque sea necesaria, aunque no haya sido socializada y aunque no la compensemos. Es decir, de algunas cosas se le juntaron y la consecuencia es que retrocedimos 12 días, perdimos como país 3.000 millones de dólares en ventas, algunos se podrán recuperar, muchos no, pero vamos a ver qué puede el gobierno lograr para corregir este déficit fiscal que tiene la maldición de venir acompañado de deuda cara, que nos implica que cada año hay que pensar en cómo incrementar los ingresos para pagar esos intereses adicionales. ¿Cuál es la capacidad real del Ecuador en cuanto al endeudamiento? Primera pregunta. Y la segunda inquietud es ¿qué tan grave es para el riesgo país el tema de que hayamos tomado una medida, hipotéticamente cumplimos la tarea, pero después echemos marcha atrás? Empecemos por la segunda. El riesgo país en teoría debería regresar a la situación original, casi como el precio del transporte, ¿no? Si subiste a 40 centavos y estabas en 30, regresa. Si estabas en 600 puntos de riesgo país y subiste a 750, regresarás a 600 puntos. En teoría debería retroceder también porque ya pasaste a la situación anterior. En el tema de los intereses, el problema de los intereses es que nuestra deuda tiene un costo financiero alto y un plazo corto. ¿Por qué es alta la deuda? Porque es 10% del costo financiero que tenemos como país. El chulquero internacional. A 10 años, ¿no? Entonces lo que te dice es, si yo cobro la deuda por 10 años en sus intereses, si al final del 10º año no me quieres pagar el capital, no importa, porque ya recuperé el capital en forma de intereses. Es decir, está mentalmente el mercado diciéndote, como sé que tú no has pagado nunca deuda, perdón, una vez en 180 años. Eres mal pagador. Eres mal pagador. Eres vivo criollo. Entonces, me pagaste en el año 2005, que venció en el año 2015, que fue la única deuda que pagaste como país, que fueron 650 millones de dólares. El resto de deudas nunca las has pagado, lo que son los bonos. Entonces, el gobierno se enfrenta a una tasa alta. El gobierno debe hacer esfuerzo por decir, ¿sabes qué? Estamos haciendo las cosas bien para poder pagar la deuda, pero adicionalmente estamos haciendo las cosas bien para poder bajar el déficit fiscal
aparte estamos haciendo las cosas bien para poder atender el sector salud y educación, y aparte estamos haciendo las cosas bien para reducir el gasto corriente, que es enorme, digamos. Pero esos mensajes no terminan de acomodarse por las urgencias, digamos, ¿no? Por la urgencia de poder no parar el ritmo del gasto, sobre todo el gasto corriente, y no financiarlo adecuadamente. Tienes que financiarlo con impuestos, tienes que financiarlo con recorte de gasto, tienes que financiar con mejora en la recaudación. Lo del combustible sirve para bajar el déficit fiscal, pero no corrige el problema nuestro, que tenemos un gasto corriente demasiado grande para nuestro tamaño de ingreso corriente. Es decir, mucha nómina para pocos impuestos. Quienes reclaman y se autodenominan representantes del tejido social y grupos sociales dicen no al Fondo Monetario Internacional, no a la receta del Fondo Monetario Internacional. En algún momento Alberto Gil manifestaba que el Fondo Monetario Internacional no da recetas. ¿Qué hay de cierto en aquello? ¿Tienen entonces razón o no los grupos sociales en decir no al Fondo Monetario Internacional? Y si no al Fondo Monetario Internacional, entonces ¿qué? Bueno, lo de la receta existe, ¿no? Tomemos la recomendación para Ecuador, tomemos la recomendación para Argentina, con un año de diferencia. Resulta que Argentina son las mismas políticas. Te dice, mejore la recaudación en Ecuador con el 3 puntos del IVA. Allá le dice, ponga el impuesto a la soya, ¿no? Que es su principal producto de exportación. Acá dicen, recorten los subsidios, allá dicen, recorten los subsidios. Recorte la nómina, es decir, la receta está ahí. Porque no hay cómo no hacer aquello, porque son los problemas que tenemos. ¿Nuestro problema cuál es? Que el subsidio de combustibles es más alto que el déficit fiscal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Con receta o sin receta, bajar el subsidio de los combustibles. El gasto de nómina es más alto, 10% de nuestro gasto de nómina, América Latina es 8%. Hay que bajarlo, pero hay que bajarlo. Y hay una serie de soluciones que tienes que hacerlo con o sin el fondo. La diferencia de hacerlo con el fondo es que te pone atrás un letrero que te dice, lo vamos a hacer bien, y mientras lo vamos a hacer bien, vamos a lograr financiamiento barato. Eso es lo que te decía el fondo. La solución ahorita es decir, chao Fondo Monetario, no quiero nada más contigo, lo voy a seguir haciendo en el tema del recorte del gasto, pero no voy a poder conseguir plata barata, voy a tener que conseguir plata cara. ¿Y por qué la plata barata es importante? Porque este año el déficit fiscal es cerca de 4.000 millones de dólares, la amortización de capital, de amortización de deuda es cerca de 6.000 millones de dólares. Entre los dos este año se consiguió casi 10.000 millones de dólares para pagar entre el déficit y la amortización de deuda. Para el año siguiente la historia no es distinta, serán otra vez 4.000 millones de dólares de déficit fiscal, serán otra vez 6.000 millones de amortización de capital. Habrá que ir a buscar otra vez 10.000 millones. Pero en vez de conseguir 4.000 millones con el Fondo Monetario al 3%, nos tocaría buscar 10.000 millones al 10%. Al 10%. Y 10% quiere decir 1.000 millones de dólares adicionales de costo financiero que se van a reducir a algo porque también vamos a pagar alguna amortización de deuda en una cantidad de 5.000 millones de dólares. Con lo cual el incremento neto de la deuda será el déficit fiscal, 4.000 millones, y el incremento neto del costo financiero va a ser el 10% de esos 4.000 millones, que son 400 millones de dólares. En resumidas cuentas, la receta no es propiamente dicha del Fondo Monetario, sino de la lógica pura de la economía. Y yo cuento mi cuento de esta manera. En julio del 2017, cuando recién empieza el gobierno de Moreno, yo coincido con el ministro de Finanzas de Moreno, el primero, Carlos de la Torre, en un evento en Cartagena, y le pregunto, ministro, ¿qué va a hacer usted en el país frente a los problemas que tiene? Y el ministro, a los 2 meses de posesionado, dice, subsidio de combustibles y el IVA. Lo mismo, o sea, la misma receta que hoy día el fondo presentó a Argentina, que representó a Ecuador, que Ecuador intentó hacerla con el Fondo Monetario, la tenía en mente el ministro de Finanzas de Lenin. Y Lenin en octubre de 2017 dijo, me han dicho que voy a subir el IVA y eso no lo voy a hacer. Y quizás él prefirió no hacerlo para entrar en la parte política y poder tener respuesta política más que económica. Y hoy día estamos viendo que avanza la parte política bastante bien, la sanción a la gente que está involucrada con corrupción bastante bien, pero en lo económico tenemos un retroceso enorme.
470 millones de dólares, por ahí leí en algún medio de comunicación, que se iba en remesas a Venezuela por parte de los venezolanos que estaban aquí. ¿Qué tanto afecta aquello a la masa monetaria en el país y qué tanto afecta a la dolarización? No es capaz de afectar la dolarización. Las remesas en Ecuador hace 12 años, en el 2007, representaban algo así como 6,5% del Producto Interno Bruto. Y de ahí se fueron cayendo, ¿no? En el 2007 el Producto Interno Bruto era 55.000 millones. Estamos hablando de que esa época eran 3.000 millones de dólares, que era bastante plata para el tamaño de la economía. 2 años después, al 2018, las remesas estaban representando 2,5, 2,7% del Producto Bruto, quizás los mismos 2.500 o 3.000 millones de dólares, pero ya en una economía mucho más grande. ¿Ya? Entonces, antes nos ayudaba mucho más de lo que nos ayuda ahora. Y si es que hay una merma en el tema de las remesas, es una merma importante, pero no capaz de desestabilizar nada. Ojalá pudiéramos mejorar la inversión extranjera más que las remesas, porque las remesas significa pedir que nuestros compatriotas del exterior nos envíen más plata, complicándoseles a ellos su vida operativa. Y en cambio, que nos entren divisas por el lado de la inversión extranjera directa es gente que viene acá que cree en el país, invierte en el país, da trabajo y genera crecimiento. Es decir, entre las remesas y la inversión extranjera hay que incentivar mucho más la inversión extranjera. Y ojalá, si que de la mano permite que esa inversión extranjera le dé trabajo a ecuatorianos y a extranjeros que vienen acá y ellos tienen que sacar recursos en buena hora, digamos. Pero el asunto es que venga más, que crezcamos un poco como país, no el crecimiento negativo que tendremos este año, y que podamos tener mejores días, ¿no? Dadas las circunstancias, las medidas que se ha tomado, este retroceso en las medidas y el hecho del estancamiento también en las medidas de lo que es la reforma laboral, ¿el Ecuador es atractivo o no es atractivo para el inversionista extranjero? Mira, ojalá que el retroceso de las medidas sirvan para dar un paso atrás para tomar impulso. Es decir, que den el paso para atrás y que digan, ¿sabes qué? Sí voy a tener que tomar las medidas de la gasolina extra. Y entonces pongamos, inclusive yo planteo, ¿cuál es mi alineación en el precio de los combustibles? Si uno dijera super, gas, extra y diésel, yo te diría que esto es un 4-3-2-2. O sea, para mí la super la pondría a $4, el gas a $3, la extra a $2 y el diésel a $2. Es decir, tratar de plantear un esquema que sin llegar a hacer eliminación de precios internacionales, tratar de hacer un esquema que permita elevarnos un escalón el precio de los combustibles para prepararnos por si acaso mañana el precio del petróleo internacional, que está en $57, se le ocurra irse a 60. Deberíamos estar felices como ecuatorianos que el precio del petróleo vaya a 60, que se vaya a 70, que se vaya a 90. Debería eso alegrarnos enormemente, pero nos crea la gran preocupación de que si sube mucho petróleo se nos hace más grande el hueco del contrabando, más plata fuga del país. Más hay que subsidiar. Y el subsidio es mucho mayor. Por lo tanto, ojalá que el paso para atrás del gobierno sirva para tomar impulso e irnos en una dirección correcta. Además de lo que tú has dicho de este gradualismo, ¿qué recomendaciones le darías tú, ya para terminar? ¿Qué recomendaciones le darías al gobierno para que en esta debacle que aparentemente pareciera ser que no tienen una hoja de ruta en el tema de las medidas económicas a tomar, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Mira, hay una recomendación que es sencilla, que no le pega a nadie, pero que aporta. La deuda externa en el caso ecuatoriano son 60.000 millones de dólares, y pensemos por un momento de una economía de un tamaño de 100.000 millones, es el 60%. Pero aparte de esa deuda, el gobierno también tiene que atender la amenaza del déficit actuarial del Seguro Social. Ese déficit actuarial que es traído a valor presentes, ingresos y gastos, ¿cuál es el resultado? O sea, ¿qué déficit te genera? Y pareciera que eso anda arriba de 20.000, arriba de 30.000 y por debajo de 40.000 millones de dólares. Es decir, entre los dos es el mismo tamaño de la economía. Y una medida que se podría tomar muy sencilla es, por ejemplo, en vez de que los ecuatorianos no jubilemos con el promedio de sueldo de los últimos 5 años, que nos jubilemos con el promedio de sueldo de los últimos 10 años. ¿Y por qué hago esta comparación? Y es un tema, creo que medio reglamentario solamente.
Porque pudiera estar ocurriendo que algún ecuatoriano diga, a mí págame por fuera del rol en estos años, pero cuando ya esté cerca de jubilarme, ponme en un valor más alto o ponme mi valor de rol verdadero, digamos, ¿no? Y entonces me termino jubilando con un precio más alto y no le he pagado mucho tiempo al Seguro Social el valor verdadero. Pero si le digo, ahora nos vamos a jubilar, los nuevos que se jubilen, con el promedio de los últimos 10 años, si hubiera por ahí alguien que esté diciendo me voy a poner poco hoy día y mucho mañana, quizás pudiéramos darle más recursos al Seguro Social y de esa manera, más el control que es necesario del Seguro Social, pudiéramos también estar bajando un poco el tema del déficit actuarial, la gran amenaza para el gobierno que tiene hoy día un nivel de endeudamiento que va acercándose al tamaño de la deuda pública ecuatoriana. Fausto, agradecerte por tus enseñanzas, nunca se deja aprender contigo. Quiero agradecer antes que nada a nuestro querido amigo Mario Serratore, propietario de La Tarantela, ubicada en Aventura Plaza, Avenida Las Monjas, y Carlos Julio Rosemena, un rinconcito de Italia en Guayaquil, maravillosa comida, buenos precios. Y mi querido Fausto, ojalá que el gobierno aprenda, ojalá que entienda y ojalá que lo sepa manifestar y comunicar, porque parece que en esa última parte se nos está quedando de año. Ojalá eso sea lo que esperamos los ecuatorianos. Buen vino también. Sí, por favor.